Bueno, muy buenos días. Hoy les vengo a presentar el texto de Ana Milena Coral Díaz, el cual se titula como Una propuesta de análisis jurisprudencial desde el discurso para casos de violencia contra las mujeres en el marco de violencia de pareja. Para ello, haré una breve contextualización sobre la autora, sobre sus títulos y su experiencia profesional. Primeramente, la autora tiene un pregrado en Derecho en la Universidad del Externado, una especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Universidad Nacional de Colombia, una maestría en Antropología en la Universidad de los Andes y un doctorado en Derecho en la Universidad del Rosario. En cuanto a la experiencia como profesional, podemos evidenciar que la autora tiene bastante recorrido como docente. Ha estado en bastantes universidades reconocidas como la Universidad del Rosario, la Universidad Católica, la Universidad de los Andes, la Universidad de San Buenaventura, bueno, entre otros. Y en cuanto a otros campos como profesional, ella ha trabajado en Global Communities, en la ONU para Mujeres, en la Corte Constitucional, en la Cámara de Comercio de Bogotá. Y bueno, ya haciendo esta contextualización, procedemos con lo que ella hace en el texto. Primeramente, ella define el concepto de análisis jurisprudencial, pero dado desde lo que ella propone en su texto. Entonces, así entendido, ella lo define como un espacio de reflexión que se da entre un intérprete y un investigador, un intérprete o investigador con un conjunto de sentencias emitidas ya sea por altas cortes o instancias menores, un espacio donde se indaga la argumentación que hacen los jueces frente a un determinado problema. Asimismo, es la búsqueda de respuestas en forma de fallos judiciales. Entonces, dicho esto, la autora hace claro que no existe solo un método de análisis. Hay diferentes métodos de análisis jurisprudencial y por esta razón es dable al investigador determinar cuál es la que más se adapta a su investigación o a su trabajo. Entonces, ella, para demostrar esta variedad de análisis existentes, presenta la de Diego López Medina, la de Manuel Atienza y la de Robert Alexi. Ella hace claro del por qué ella no toma, ella primero lo que hace es explicar cada una de estas formas de análisis y también explica de por qué no las utiliza o no son dables para su investigación. En un ejemplo, cuando menciona la de Diego López Medina, ella dice que esta no la puede acoger en su investigación debido a que él propone una construcción de líneas jurisprudenciales. Y lo que ella hace claro es que en el tema de marco de violencia de pareja, no todas hay un número de sentencias bastante bajo, porque no todos los casos llegan a manos de los jueces, ya que generalmente estos casos se resuelven por medios de conciliación o en comisarías de familia. Por esta razón, bueno, ella hace este ejemplo y asimismo subrayo el método de análisis de Robert Alexi debido a que este es el método que ella elige y que es un método que requiere hacer un análisis jurisprudencial a partir del discurso. Entonces, lo que este método propone, ya ahondando más en lo que es esta técnica de Robert Alexi, es primeramente entender el concepto de discurso jurídico como un discurso total que se difiere de cualquier otro, puesto que la argumentación va ligada al derecho positivo vigente. Además de ello, se entiende una división de este discurso jurídico en dos, en la justificación interna y la justificación externa. Entonces, la justificación interna, primeramente la entendemos como la estructura formal de la fundamentación jurídica, en donde interesa las deliberaciones del decisor o de los decisores
las cuales deben llevar una justificación. Es decir, que las premisas que proponen los jueces deben llevar una justificación clara del por qué se toma, del por qué a estas. Entonces, así se genera seguridad. La autora muestra que a partir de esto, de este tipo de justificación, se genera seguridad jurídica, racionalidad, entre otras cosas que tiene bastantes aspectos positivos. Por otro lado, tenemos la justificación externa, en el cual su objeto es la fundamentación de las premisas usada en la fundamentación interna. Es decir, ¿cómo están argumentando los jueces? ¿A partir de qué? Entonces, la autora presenta tres partes claves. El primero de ellos, una fundamentación a partir del derecho positivo vigente. Por otra parte, una fundamentación a partir de enunciados empíricos. Y por último, una fundamentación que no va ni de la mano del derecho positivo vigente ni de enunciados empíricos. Entonces, he entendido lo que es el método de Robert Alexy en cuanto a análisis jurisprudencial a partir del discurso. Lo que hace esta autora es plasmarlo en su tema, que es la violencia contra las mujeres en el marco de violencia de pareja. Entonces, ya primeramente lo que hace y explica de manera muy organizada es plantear un problema jurídico, así como lo propone Diego López Medina, el cual no es el método que ella eligió, pero dice que es una muy buena manera de empezar un análisis jurisprudencial, puesto que esto lo hace un análisis mucho más organizado y determina aquello específico que se va a estudiar en este conjunto de sentencias. Entonces, después de plantear el problema jurídico, ya se procede con el método de Robert Alexy en identificar la justificación interna y externa. Incluso la autora manifiesta aquello que le provee este tipo de análisis en cuanto a este tema. De manera específica y citada, ella dice que este ejercicio permite detectar las elecciones que se hacen en la argumentación judicial sobre las cuales se conceptualiza la violencia contra las mujeres en el marco de violencia de pareja. Entonces, lo que le permite este tipo de análisis es entender a partir de qué los jueces hoy en día están basando su argumentación, a partir de qué la están fundamentando, como lo dice la justificación externa. A partir de qué están justificando sus premisas. Entonces, ya posteriormente la autora, ya para finalizar, presenta una ficha de análisis, un modelo para este tipo de análisis jurisprudencial, para llevarlo a cabo, lo cual me parece bastante bueno, puesto que se puede utilizar para trabajos posteriores y esta ficha y este modelo sirve como base para ello. Bueno, ya en cuanto a una crítica, primeramente siento que es un texto bastante completo, que todo lo que se propone la autora lo desarrolla correctamente. Es un texto que no solo muestra un solo tipo de análisis en el que se enfoca, sino que muestra la variedad de análisis que hay, y que no hay que casarse con uno solo, sino que el investigador o el intérprete puede tomar el que desee, puesto que ya es decisión de cada quien elegir el método de análisis que más se acomode al análisis jurisprudencial que se quiera realizar. Entonces, esto que la autora haga esto me parece adecuado, ya que muestra diferentes puntos, pero pues ella claramente toma el que más se le adecua a su investigación. Por otro lado, sí siento que es un texto bastante complejo de entender, sobre todo en la parte más importante, que es en cuanto ella explica el método de análisis de Robert Alexy, porque usa lenguaje bastante complejo, bastante técnico, que desde ese momento hasta que ella propone el ejemplo, o más bien plantea este análisis en el marco de violencia de pareja, en su tema, es bastante confuso. ¿Por qué hasta este punto es que es confuso? Porque cuando ella ya empieza a desarrollar
el método de análisis a partir del discurso en su tema, se empieza a clarificar como qué es lo que se pretende, qué se puede lograr a partir de este método, qué es la información que provee. Bueno, ya en cuanto a eso, siento que es la crítica que le tengo que realizar al texto. De resto, siento que en sí es un texto bastante completo. Y ya en cuanto a relación con la clase de técnicas de análisis de información jurídica, siento que es bastante estrecha la relación que guardan entre ambos, porque el texto de Coral Díaz es un texto que muestra este análisis de información jurídica, pero enfocado en un tipo de información específica, que es la jurisprudencia. Y además muestra claramente, o sea, sirve como ejemplo perfecto porque muestra cómo se lleva a cabo, cómo se debe aplicar, incluso la autora provee, como mostré anteriormente, una ficha para que se realice este tipo de análisis, pero sin embargo sin dejar de lado que ella también muestra otros tipos de análisis, el de Diego López Medina, el de Manuel Atienza. Siento que por ello es un texto bastante pertinente para la clase y que sirve para apoyarla. Muchas gracias.